Porque en realidad estas falsas activistas no valen para otra cosa que no sea recibir los aplausos de todos aquellos acólitos que no le contradicen en nada. Señores, estamos viviendo unos tiempos que no los reconoce ni la madre que los parió. Sin ir más lejos tenemos el feminismo, que empezó como una lucha justa y necesaria, pero ahora en algunos sectores parece más una competición de a ver quién grita más fuerte a la virulé y a ver quién lleva la medalla más gorda de la víctima a la remanguillé. Pero, ¿a qué punto estamos llegando? Oiga, y no me malinterpreten, porque la igualdad sigue siendo vital en nuestros tiempos, pero eso de que algunos usen el feminismo como herramienta para dividir y alzar banderas ominosas, pues ¿qué quiere que les diga? Me sabe a tinglao subvencionado. Me parece a mí que tarde o temprano lo que ocurre en el siguiente vídeo no nos va a parecer ni una broma ni gracioso, sino el día a día por el que tendrán que optar los que simplemente queramos sobrevivir a lo que se nos viene. Observen. Veámoslo. Que sí, señores, que al final pasará lo que tenga que pasar, porque lo del nuevo feminismo no es moco de pavo y ya está siempre en la picota. De hecho, el otro día sucedió algo en el programa de En Boca de Todos que fue súper mega chachi de la muerte, por no decir chiripitifláutico. Resulta que esta personita, que parece muy orgullosa de presentarse a sí misma como activista feminoide, acudió al programa En Boca de Todos con el estandarte bien alzado de que los hombres son unos violadores en potencia. Agárrate los machos que vienen curva. Oiga, que con este discurso tan propenso a la conciliación y al acercamiento de ideas, quiso partir la pana como si fuese una especie de Juana de Arco que lucha contra el sistema. ¡Qué tontos somos! Lo que no sabía es que se iba a encontrar de frente a un Antonio Naranjo inconmensurable al decirle lo siguiente: todas las pilinguis son mujeres, pero no todas las mujeres son pilinguis, ¿verdad? Y ahora te lo voy a mejorar. Creo que tú eres una lerda, pero no todas las Julias y todas las mujeres lo son. Oiga, y no saltaron las chispas porque Dios no quiso, pero sí hubo un solivianto inicial de Julia la conciliadora que dijo lo siguiente: ¿me estás faltando al respeto en directo? ¿Me estás insultando? Porque voy a colgar la llamada en un segundo. No tolero que nadie me falte al respeto. Pero ante semejante escenificación de victimismo, que no se merece un Oscar pero sí un aplauso en el cachete, Antonio Naranjo, en lugar de bajarse los pantalones, siguió con los guantes bien puestos y sin amedrentarse lo más mínimo continuó diciendo lo siguiente: no te estoy insultando, lerda es torpe. Y si cuelgas, lo que haces es coger el diccionario de la academia y verás que lerda significa torpe, que es lo que tú estás diciendo que todos los hombres somos potencialmente unos tocadores de violín. Así que coge un libro en general que me temo que te hace alguna falta, porque los hombres somos los primeros en entender lo que os pasa a vosotras y en intentar ayudaros a que no os pase. Oiga, y en este momento a la activista más elocuente del país se le cruzaron los cables y entre aspavientos de indignación e incredulidad cortó la llamada para irse a tomarse un McFlurry con algún amigue al que le pudiera decir aquello de jopetas, tío, es que nadie me entiende. Oiga, y la gente en el plató de televisión se quedó un poco desansiada, como no sabiendo muy bien si lo que acababan de vivir era un zasca en toda regla o un ejemplo de patriarcado enaltecido. Y así estuvieron unas décimas de segundo que parecieron siglos, hasta que intervino María Jamardo, que de forma magistral nos comentó lo siguiente: decir que todos los hombres son violadores en potencia es el mismo escándalo que decir que todas las mujeres somos potenciales pilinguis. Es el mismo escándalo porque la mayoría de las mujeres ejercen la sobre la media de los hombres. Hay estudios que revelan que la mayoría de los filicidios los cometen mujeres. ¿Alguien se atrevería a decir que las mujeres madres son potencialmente todas unas asesinas de sus hijos? Pues no, es un absurdo para darse notoriedad. Y señores, creo que ese es el quid de la cuestión, que hay por ahí toda una caterva de niñas malcriadas que no saben hacer la O con un canuto y que han visto que llamando la atención de la forma en la que lo hace esta activista pueden ganarse miles de euros gracias al aborregamiento de todos los que viven en el resentimiento y en la envidia. Sí, a lo mejor por eso soy homosexual. Y el colmo es que estas que van de adalides defensoras de los derechos de la mujer en realidad están apoyando sus principios argumentales en elementos erróneos de la historia, porque todas aquellas mujeres a las que defienden como hitos y estandartes de su ideología en realidad no fueron las que provocaron que hoy en día ellas puedan alzar la boca sobre el resto, sino que fueron otros y otras a las que no quieren reconocer los que permitieron que todo este camino de la igualdad y de la justicia se empezase a andar con el ánimo de la liberación femenina. O dicho de otro modo, estas pijas acomplejadas defienden sus ideas desde sus premisas falsas que se apoyan en una historia tergiversada, porque si verdaderamente supieran de historia lo más mínimo, como mínimo concederían que los hombres, en lugar de violadores en potencia, somos los creadores ínclitos de la mayoría de los privilegios y comodidades que ahora estas desagradecidas disfrutan desde el reniego y la apatía.
Nice. Como si mearan colonia, oye, como si verdaderamente se lo merecieran todo sin haber movido nunca un dedo. Para todas ellas, para todas esas activistas de postín con argumentos panfletarios y el razonamiento de un mico, para todas ellas va este vídeo. Escuchen. ¡Viva el feminismo! Agradecida por poder votar gracias a las feministas. Pues como veo que hay una gran ignorancia gracias a quién o qué podemos votar las mujeres en España, os voy a dar algunas lecciones sobre historia. Los primeros antecedentes de sufragio femenino se dieron nada más y nada menos que durante la dictadura de Primo de Rivera. Sí, ahí es cuando se empezaron a hacer los primeros atisbos para el sufragio femenino. Finalmente todo quedó en un anuncio, pero sí que se permitió el voto pasivo, que quiere decir que las mujeres puedan salir votadas, por ejemplo como alcaldesa, pero no puedan votar. Y de estas mismas elecciones precisamente salió la primera alcaldesa española mujer. Oiga, que la primera mujer alcaldesa lo fue cuando estas niñatas todavía no habían sido ni pensadas. Y lo más probable es que luego tampoco fueran ni esperadas y acarreen ese lastre de por vida. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No te pierdas lo que resta del vídeo porque lo que viene es agüita para los ríos. Y sí, finalmente en 1931, durante la Segunda República, se reconoce en la Constitución el derecho a voto femenino, con figuras archiconocidas como la de Clara Campoamor, que votó a favor. Lo que no sabéis la mayoría de feministas es que las feministas de esta época votaron en contra, como es el caso de Margarita Neckel o de Victoria Kent, que consideraban que se debía aplazar muchísimo más el voto femenino, ya que las mujeres de esta época se declinaban más por partidos de derecha monárquicos y de la Iglesia, y como no interesaba, pues mejor no dejar votar a las mujeres. Finalmente se realizaron las votaciones y ganó por muchísimo la abstención, y los partidos que votaron a favor fueron entre otros el PSOE y otros muchos de derechas. Es decir, que a día de hoy puedes votar principalmente gracias a hombres de derechas. Es la realidad, nos guste más o nos guste menos, porque el voto femenino al final solo ha sido otro momento de oportunismo político, en el que ha convenido que voten las mujeres. Fin de la historia. Señores, ojalá este fuera el fin de la historia, pero resulta que en el gobierno tenemos a los artífices del mal empeñados en ocultar todo esto para decirle a los incautos y a los incultos lo que tienen que pensar sobre el ayer. Y caen como moscas, señores, caen como moscas y se tintan el pelo pensando que eso les hace más revolucionarias, cuando la verdadera revolución sería la de coger de una vez un puto libro de historia y no inventarse lo que ocurrió para que encaje a lo que a ti te interese. Lo repito para que quede claro. Ya lo han visto, señores, no se puede dialogar con gente así. A la mínima que le pones frente al espejo de la realidad, sufren un ataque de ofendiditis crónica y te cuelgan la llamada. Porque en realidad estas falsas activistas no valen para otra cosa que no sea recibir los aplausos de todos aquellos acólitos que no le contradicen en nada. Pero a la mínima que salen al mundo real, ese mundo en donde la gente tiene opinión propia y no se deja tan fácilmente convencer, a la mínima que ocurre eso, se encuentran con gente que tiene ideas tan distintas que no son capaces de aceptarlo, porque ellas viven en un mundo muy pequeño, un mundo en donde todo tenía sentido bajo el estigma de sus prejuicios, pero se olvidaron de que el mundo es mucho más grande y de que la verdadera diversidad implica reconocer que nadie es el ombligo del mundo y que las cosas que suceden hoy lo hacen por razones concretas y no por anécdotas históricas inventadas. Así que desde aquí, señores, me sumo al consejo de Antonio Naranjo y espero que esta activista de Playmobil lea alguna vez un libro con la mente abierta y con las ganas genuinas de aprender a entender el mundo y no de manipular a los mediocres para que les aplaudan en su cherry picking de mierda. Señores, leer les hará fuertes, pero sobre todo les evitará ser como estas activistas podemongers. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.